país necesita urgentemente una reingeniería donde el capítulo principal sea la formación moral y el criterio de que este país tiene que consultar con ideas que vayan acorde con el avance de la patria. Y son muchas las personas que tienen el ojo visor, tienen el lente a favor de un discurso más fuerte de unos meses acá de la Fuerza Nacional Progresista. Y está muy avanzado el conversatorio entre el sentir del pueblo y la realidad interna del partido y con el avance que nos presenta el candidato a la presidencia, Pelegrín Castillo. ¿Cómo está usted? Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Gracias por la oportunidad de comunicarme con el inmenso público de tu espacio. Muy contento. Hablando de ese inmenso público, me siento muy bien acogido. Es su casa. Sí, claro. Permítame darle las gracias a ustedes, los televidentes. En una encuesta que tiene en sus manos nuestro directo y respetado amigo Leonardo Aguilera, este programa salió como el programa más visto a esta hora, así que gracias a ustedes por darnos ese privilegio. Pelegrín, la realidad del pueblo es que se necesitan cosas nuevas y buenas, esperanzadoras. ¿Usted tiene realmente el sentir del pueblo en el corazón del partido? El pueblo dominicano es sabio, el pueblo dominicano tiene un gran instinto. El pueblo dominicano, que es el soberano, sabe que ahora mismo sus dirigentes, sus estructuras políticas están fallando y que se necesita algo nuevo y algo que movilice a todos los dominicanos y dominicanas que estén dispuestos a defender lo nuestro, a defender la soberanía, a defender la patria, porque en toda la historia de la República Dominicana nunca habíamos enfrentado una situación más compleja, más peligrosa, más difícil que la que estamos enfrentando, con un entorno exterior bastante desafiante de lo que es la dominicanidad y al mismo tiempo con un orden interno que se está debilitando. El Estado dominicano se está debilitando para el cumplimiento de sus fines esenciales, porque estamos haciendo una política muy deficiente, muy mala, que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos. Una política que no está siendo democrática, que no está incluso respetando los espacios de participación que se crearon en la Constitución del 2010. Una política excluyente. Mientras se habla de inclusión social, hay una exclusión política enorme que se ha producido. Y eso, en esta coyuntura histórica, solamente se puede superar a través de un movimiento como el que estamos proponiendo en la Fuerza Nacional Progresista, la creación del polo soberano. No estamos pidiendo compromisos partidarios, estamos pidiendo a los dominicanos y dominicanas más conscientes que den el paso, se integren a las filas del polo soberano sin compromisos partidarios. Abracemos una agenda de soberanía, abracemos una agenda de seguridad integral, abracemos una agenda de libertad efectiva y todos juntos vamos a trabajar para que la soberanía popular, desencadenada del yugo que le han impuesto los partidos, vaya en defensa de la soberanía nacional, porque solo el pueblo salva a la patria. Licenciado, los ideales políticos están huérfanos, en la gran mayoría de los casos, en la posición de los feligreses que siguen partidos. Ideales de Juan Bosch, ideales del doctor Joaquín Balaguer, con un partido reformista que va y viene, que va de aquí para allá, de allá para acá. Ideales del peñagomismo, con una desfachatez que ha percibido el pueblo, de que se han abanderado por posiciones personales, no por posiciones que van a favor del pueblo. Ustedes renuncian al partido de gobierno en una alianza. Y muchas personas, varias personas, han intentado decir que ustedes pueden buscar alianza en el capítulo de Luis Abinader. El pensante reza y dice que si ustedes abandonaron el gobierno, no van a pasar a un partido
para ser oposición y no tener la fortaleza de la credibilidad de lo que ustedes quieren presentarle al pueblo en opción. ¿Estoy correcto en esa posición? Ciertamente. Nosotros rompimos una alianza de 23 años, abandonamos el gobierno de Danilo Medina, donde teníamos una presencia importante y muy justificada, unos títulos muy fuertes para permanecer en esa alianza. Pero nos dimos cuenta, y lo decimos con mucho pesar, que había una situación de descomposición, de deterioro del partido de gobierno, de la alianza, y que además compromisos básicos que interesan a la soberanía y a la autodeterminación, a la identidad de República Dominicana e incluso a la integridad territorial de nuestro país, no se estaban cumpliendo. Después de mucho luchar para que no se dieran las situaciones que se dieron y que se están viendo ahora, decidimos que lo correcto era salir a construir un espacio de soberanía y obviamente vimos que en las fuerzas de oposición no hay realmente ningún punto de diferenciación con la agenda del gobierno. Si te fijas bien, y se fijan bien los amigos y amigas televidentes, el debate político actualmente ¿cuál es? Que si Luis Abinader tiene licencia para operar una cementera, Sí. que si OISO es un antro de corrupción. Señores, los problemas fundamentales que estamos encarando son muy serios. Graves. Y amenazan la existencia del Estado. Estamos hablando de que un embajador americano se siente con el derecho de ir a la Cámara Americana de Comercio a proclamar públicamente el derecho a intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué usted hiciera en ese caso? Mira, si yo fuera presidente de la República, si el pueblo dominicano dice, voy a votar por Pelegrín Castillo, decide, porque el que va a decidir es el pueblo, Sí. decide votar por Pelegrín Castillo y los candidatos del Polo Soberano y de la Fuerza Nacional Progresista, automáticamente ya eso implica el retiro del embajador, porque se sabe claramente cuál es la línea que nosotros tenemos. Es una línea muy clara. Si yo hubiera sido presidente, le hubiera dicho a los Estados Unidos, me excusan, pero no puedo complacer la petición de ese placer a ese ciudadano norteamericano, porque él tiene una visión de un militante, de una causa, que precisamente en República Dominicana, en términos constitucionales, tiene una serie de restricciones. Entonces, era defender la identidad del país. Ahí yo, más que al embajador, critico al gobierno, a las autoridades nuestras, que no han tenido el coraje, la determinación, la responsabilidad de defender. Pues nosotros no elegimos al embajador americano, nosotros elegimos a Danilo Medina, y con Danilo Medina elegimos un gobierno. ¿Pero para qué? Para defender a la República Dominicana, para resistir presiones. Ahora, ¿qué ha pasado? Que hay un sector en el gobierno y un sector en el PLD y un sector en la política dominicana, porque esa misma actitud la vemos en la oposición. Así es. Que tiene una actitud complaciente con todo lo que es presión, intimidación, exigencia extranjera. Por eso esto se llama soberano, porque nosotros aquí en las elecciones que vienen vamos a decidir no tanto quién va a ser presidente, no tanto quiénes van a controlar el Congreso y los ayuntamientos. Lo más importante que se va a definir es si nosotros somos un Estado que se respeta y se hace respetar, o si nos van a seguir tratando peor que una colonia. Ahora, eso lo va a decidir el pueblo. Y el deber de nosotros, en la Fuerza Nacional Progresista, en el Polo Soberano, es ofrecerle al pueblo dominicano una opción, un instrumento para que el pueblo dominicano se exprese y diga, vamos a respaldar esas posiciones, vamos a darle fuerza a esas posiciones, vamos a llevarlas al poder. El pueblo puede, porque vamos a estar claros, nosotros estamos listos para ir tan lejos y tan rápido como el pueblo quiera. El pueblo es más poderoso que los partidos y mucho más poderoso que la cúpula de los partidos. Aquí en Santiago se acaba de ver. Sí. Aquí en Santiago se acaba de ver. Entonces, el pueblo, el ciudadano, tiene un poder
tiene un poder que lo puede y lo debe movilizar, lo debe expresar, lo debe usar. Normalmente el pueblo le confiere, en términos normales, en tiempos normales, el poder a los partidos. Los partidos hacen buen uso o mal uso. Con el paso del tiempo a veces abusan, sí, se pasan, y a veces traicionan o sencillamente se vuelven insensibles, pierden el sentido histórico, no interpretan dónde están los intereses de su nación, entienden equivocadamente que lo que conviene es complacer a la facción extranjera, extranjerizante, entreguista. Entonces, en ese momento el pueblo es el que debe recuperar su poder. Ha pasado con la restauración de la República, pasó a partir de 1920, pasó en el año 65. En el año 65 fue evidente que una buena parte del liderazgo ya se había asilado. Mire, y fue el pueblo el que mantuvo la lucha. Pelegrín, veteranos de la política nacional y de nuestra cultura partidaria nos han expresado que en la gran mayoría de los casos, para conquistar la verdad de la vergüenza y para tener una revolución moral, lamentablemente han tenido que vivir pintas de sangre, o sea, con sangre que se ha luchado internamente en esta cultura que hemos vivido. Esa posición es cambiante en base al sacrificio mental que tenga el dominicano, el ser humano, y pueda entrar, pueda ser parte de ese polo que usted tiene en sus manos. Yo sí me alegro que me hagas esa pregunta, porque la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo es precisamente apelar a la conciencia de los dominicanos y dominicanas que están preocupados por lo que está pasando. No tenemos duda de que el pueblo dominicano va a reaccionar, pero lo correcto, lo prudente, lo responsable es que aprovechemos la oportunidad que tenemos de hacerlo de manera pacífica, ordenada, responsable, electoral, institucional. Este sentimiento que hay tiene que canalizarse para mandar mensajes, en primer lugar, a los poderes de la tierra, que entienden que aquí no hay una nación, que entienden que aquí no hay un pueblo que quiere ser soberano, que quiere defender su identidad. Sencillamente lo vimos con el señor secretario de la OEA, Almagro. Vino con una visión ya muy clara de que su papel es condicionar la eliminación de la frontera. Hay que mandarle mensaje a los Almagros del mundo, porque hay sí, de que aquí hay un pueblo que tiene una identidad, una historia, una cultura, y que tiene derecho a existir, no lo pueden borrar. Aunque haya sectores locales que le digan que sí, que es posible, que le digan que sí, que se puede borrar la frontera, que le digan que sí, que se puede borrar la historia, el pueblo es el que tiene que decir no. Entonces, nosotros de esa manera estamos ayudando a evitar males mayores. Porque si no hacemos esto ahora por la vía institucional, después va a venir una ruptura. El mismo proceso democrático, aquí se produjo un golpe blando a la Constitución. Aquí se produjo un golpe al sistema de partidos. El acuerdo de cúpula, reelección por reelección, el atentado a la confianza de la población en que se puede hacer una política diferente, el desconocimiento de los valores esenciales que están en la Constitución del 2010. Tienen que tener una réplica institucional, porque si no encontramos una expresión política, entonces después va a venir muy probablemente un mecanismo ya de otra naturaleza, de ruptura, de confrontación, de inestabilidad. Y entonces la historia nos dice que cuando eso pasa, el pueblo dominicano, que está en una posición geopolítica muy expuesta, puede ser víctima de mayores injerencias, de mayores agresiones. Ahí están los signos. Haití está ocupado. Hay una crisis de gobernabilidad, la crisis del Estado fallido. La comunidad internacional ha tenido históricamente una posición cínica, irresponsable con este tema, especialmente las grandes potencias.
y nuestras autoridades se hacen los suecos. Así Entonces, es. ¿quién es que tiene que venir? El pueblo. El pueblo nos empodera a nosotros y yo te garantizo a ti y al pueblo que nos está oyendo que la elección de Pelegrín Castillo, la elección del Polo Soberano, de los que están en la Fuerza Nacional Progresista y los que pueden venir de otros partidos y corrientes, porque esto es una hora de nación, no una hora de partido. Abierto. Automáticamente ya eso empieza a cambiar la política. Nosotros estamos en condiciones de cambiar la política exterior e interior del Estado en relación a los problemas medulares, a los retos que tenemos. Tenemos el reto de enfrentar de manera intransigente el ataque a la identidad de República Dominicana, a la identidad, a los valores de vida, de familia, de salud. Son elementos primordiales que tenemos que defender como parte de un ejercicio de soberanía y autodeterminación. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo por frenar los procesos de endeudamiento externo irresponsables que nos están metiendo en un escenario muy complicado. Pelegrín, permítame decir lo siguiente. El país en los últimos días ha vivido un color rojo, un color de sangre, donde han estado envueltas figuras de principalía de la política nacional, donde han estado feligreses con unas elecciones internas que hizo el partido de gobierno que se ha percibido han sido una vergüenza para el país, con una desconcentración en la organización y un irrespeto que es de primer orden. En esta posición que envuelve parte de la seguridad nacional, ¿cuál es la posición de ustedes? El Polo Soberano tiene una agenda de seguridad que no es una agenda improvisada de gabinete, porque todo el mundo aquí sabe que en nuestro partido y el grupo de gente que se está articulando alrededor del Polo probablemente sean la gente con más experiencia y más decisión para enfrentar los temas de seguridad. Yo te podría decir que una de las prioridades nuestras va a ser la defensa, la protección de la ciudadanía y de sus intereses. Y el conjunto de acciones que nosotros estamos en condiciones de desplegar son acciones que no, repito, no las estamos improvisando ahora. Van desde lo más simple a lo más complejo. Te voy a mencionar un ejemplo de lo más simple. El bloqueo de las llamadas telefónicas desde las cárceles. Eso es un tema medular. Aquí en Santiago, el presidente Fernández dio órdenes de que se bloquearan las llamadas telefónicas desde las cárceles al procurador. Y no se pudo hacer. El procurador Domínguez Brito anunció la licitación para el bloqueo de las llamadas telefónicas de las cárceles. Yo me pregunto, si nosotros no podemos cumplir con lo más elemental de seguridad, evitar que las cárceles se conviertan en centros de mando y control del crimen organizado y de la criminalidad común, ¿cómo nosotros podemos pretender que vamos a luchar con la criminalidad en otros ámbitos? Entonces, vamos a empezar por lo más simple. Ahora, hay otros aspectos que tienen que ver con la primera línea de defensa que tiene que tener un país. Esto es ABC de seguridad. La primera línea de defensa de cualquier país no puede ser las calles, no pueden ser los tribunales, tienen que ser las fronteras, porque todos los factores que están creando crisis aquí, o una buena parte de los factores, porque hay factores endógenos, internos, que están creando crisis aquí, vienen del exterior. Entonces aquí tú estás concentrando armas, estás concentrando droga y generando mercado interno de droga, estás concentrando mafias de toda parte del mundo, está concentrando lavado, está concentrando un conjunto de factores que de por sí tienen impactos. Entonces ahí hay que trabajar con la reforma de los servicios de inteligencia.
Eso, yo particularmente estaba impulsando eso hace muchos años y lo dejé como tarea pendiente. La defensa de nuestra frontera, porque sin frontera segura no hay calle segura. Pero al mismo tiempo, el crimen duro, el crimen organizado, hay que enfrentarlo con estructuras especiales. Por ejemplo, en la Constitución, la Fuerza Nacional Progresista logró consignar 2 herramientas de lucha contra la criminalidad compleja. Una, la que tiene que ver con la extinción de dominio, otra, la que tiene que ver con jurisdicciones especiales para crímenes de alta peligrosidad. Y eso, vuelvo y te digo, esos son algunos elementos de la agenda de seguridad, porque nosotros sí lo tenemos claro. Ahora, hay un tema que no podemos obviar. Aquí tenemos una situación de violencia creciente que tiene que ver mucho con, por un lado, la debilidad del Estado y sus instituciones, por otro lado, una economía altamente concentrada en pocas manos, que beneficia más a los más ricos y que excluye o hace más vulnerables a los más pobres. Por otro lado, eso tiene una implicación en la familia, en la desintegración de la familia, en el deterioro de los valores. Pero hay que cambiar, hay que trabajar la parte de los valores. ¿Por qué? Porque si en una sociedad tú no estimulas las conductas altruistas, las conductas heroicas, las conductas basadas en valores trascendentes como la fe cristiana, el valor de la vida se te va diluyendo. Y parte del problema que tenemos es que hay una cultura de violencia porque a la gente se le está valorando no por lo que es, no por lo que sirve, no por lo que aporta, no por el hecho de ser hijo de Dios, sino sencillamente por lo que tiene. Entonces eso ya de por sí te va a dar violencia por muchos lados. Gracias. Pues gracias, Nelson. Te agradezco muchísimo, de verdad, en alto nombre. Gracias, abrazo a tu Bueno, mamá. muy bien, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Esto es su casa. Gracias. Quiero darle las gracias a cada uno de los personajes que están con usted, mi hermano José Ricardo Taveras. Sí. Todo el mundo tiene un hermano negro y pobre, ese soy yo, él. José Ricardo es mi hermano. Aquí tenemos candidato a diputado también, está candidata Gustavo también. Casanova, William Reina, Espero que Chavarría, vengan Rudy Pichardo, Rudy Pichardo, mi hermano. Luis Calvo. Sí. Un abrazo a ustedes. Y regidores también. O sea, que están en los suyos. Estamos esperando un síndico. Muy bien. ¿Por qué no me lo dijeron con tiempo? Bueno, vamos a ver. Está Félix Tejada aquí también. Gente buena. Gracias, de verdad. Mucho honor y mucha honra me da que esté con nosotros. Esta es la televisión de verdad.